En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles de la fe cristiana católica y sus 4 bienes. Me apoyo en el gigante de santidad y sabiduría, el doctor común de la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice: la fe católica, el credo católico, nos alcanza muchos bienes. Trae unos 4 que son principales. Escuchen, los pueden anotar si quieren. Primer bien de la fe: por la fe se ama a Dios y se une a Dios. Por la fe el alma se une a Dios y ama a Dios. Se une a su Creador. Segundo bien: por la fe se empieza en nosotros la vida eterna. Porque Jesús dijo: el que cree se salva, el que no cree se condena. Por la fe empieza la vida eterna. Tercer bien: la fe dirige la vida presente. La fe dirige como una brújula la vida presente. Es muy importante esto. La vida guía la vida presente. La fe guía la vida presente. Y el cuarto bien: la fe ayuda a vencer las tentaciones, triunfar del demonio, de sus tentaciones y sus trampas. Entonces vamos a analizar estos 4 puntos, estos 4 bienes de la fe católica. La primera cosa necesaria al cristiano es la fe, sin la cual nadie puede llamarse fiel cristiano. Entonces, el más grande bien que tiene un alma cristiana, ¿qué es? Es la fe. ¿Cuál fe? ¿La fe humana o la fe divina católica? La fe divina católica. Porque hay 2 tipos de fe. La fe humana, por ejemplo, yo no he visto Julio César o Alejandro Magno o Hernán Cortés, nunca los vi, pero yo creo a lo que dice la historia que hubo personajes con ese nombre, ¿sí? Es fe humana, es fe humana. La fe divina y católica es otra cosa. Cuando se bautiza un niño, Dios derrama en su alma unos dones especiales, sobrenaturales, la gracia, que es la santidad, y junto con la gracia le da fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo, en germen. Por ejemplo, un niño al nacer todavía no ve, tiene los ojos tapados, supongo, pero con el tiempo, por tener ojos, van a abrirse. Entonces, cuando el niño se bautiza, recibe en su alma la fe en germen. Es decir, hace su alma apta a creer lo que Cristo, mediante su iglesia, nos enseña. Por ejemplo, un protestante, un musulmán, un ateo lee la Biblia. Sí, ve la letra, pero no cree lo que dice. ¿Por qué? Porque su alma no es apta de creer, aceptar esto. Nosotros sabemos por la fe que el hecho de confesarnos con el sacerdote es bien recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Recibe el Espíritu Santo a quien perdona los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces mi alma, al ser bautizada y al tener en germen la fe, bien, hace apta mi alma a creer esto y practicarlo. El protestante no lo tiene. Entonces nosotros hablamos aquí de la fe divina y católica, sobrenatural, y no fe humana. Entonces la fe nos alcanza 4 bienes. Primero, por la fe el alma se une a Dios. No es poco. Pues por la fe el alma cristiana celebra como una especie de matrimonio con Dios, espiritual, santo, claro. Te desposaré conmigo en fe, Oseas, profeta 2:20. Por ello, cuando alguien se bautiza, primero confiesa la fe. Cuando se le pregunta: Pedro, Pablo, Juan, ¿crees en Dios? Sí, creo, ya cree en Dios. Y el niño bautizado se bautiza en la fe de su padre y de la iglesia. Porque el bautismo es el primer sacramento de la fe. Por ejemplo, no se puede bautizar una persona adulta sin enseñarle la fe. Al niño sí, en la fe de sus padres, pero al adulto él tiene que creer, aceptar esto. Entonces el bautismo es el primer sacramento de la fe, por eso dice el Señor: el que crea y sea bautizado se salvará.
San Marcos 16, 16. Pues bautismo sin fe de nada sirve. Por eso la iglesia nunca jamás aceptó que se bautizara a alguien por fuerza. No valdría la. Si a alguien lo bautizan por fuerza, no vale. Tiene que aceptar, creer. Nadie es grato a Dios sin la fe. Noten bien esto. Nadie es grato a Dios sin la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Ahora miren, queridos hermanos, el peligro de los que falsifican la fe. Todas esas sectas inventadas, cada quien según lo que quiere, ellos no tienen fe verdadera, falsifican la fe a su modo. Es pecado gravísimo. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y así Santo Agustín acerca de Romanos 14:23 dice: todo lo que no procede de la fe es pecado. Es decir, donde no se reconoce la verdad eterna e inmutable, es falsa la virtud incluso en medio de costumbres excelentes. Es decir, donde no se cree en Dios verdadero, bien incluso las virtudes naturales, bien son falsas, son limitadas. Entonces, el primer bien de la fe une nuestra alma a Dios. Ahora, cuando un alma pierde la fe, ¿qué pasa? Pierde esta unión con Dios. Ustedes saben cuál es el mayor pecado que puede hacer un católico. El mayor. Ser borracho es pecado. Ser homosexual es pecado. Gravísimo. Abortar, asesinar es pecado. Ser adúltero, fornicario es pecado. Ser falso testigo es pecado. Consultar brujos y hechiceros es pecado, claro que sí. Pero hay un pecado mayor que todos estos, fíjese. La apostasía. San Pablo dice: tenedlo por dicho, ningún adúltero, ningún fornicario, etcétera, va al cielo si no se convierte. Efesios 5:5. Pero maldice, es decir, lanza al demonio, consagra al demonio, el que falsifica la fe. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, una fe distinta del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:8. ¿Se acuerdan de esto? Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, anatema sea. Es decir, entregado al diablo. Es grave esto. Entonces no hay mayor pecado que el pecado de falsificar la fe. Un católico en pecado mortal pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Las virtudes quedan ahí paralizadas. Pero todavía tiene fe y tiene caridad, tiene fe y tiene esperanza. Como la lámpara, no hay corriente eléctrica, pero está ahí la lámpara, el foco. Llega la corriente, se alumbra, ¿sí? Entonces, un católico en pecado mortal, sea lo que sea los pecados que está haciendo, bien todavía tiene fe, tiene esperanza. Tiene que ir a la misa para pedir a Dios misericordia y alcanzar la gracia de la conversión. Todavía este hombre tiene fe. Pero cuando se hace protestante, cuando se hace ateo, cuando se hace musulmán, no sé ¿qué pasa? Pierde la fe. Y al perder la fe no queda nada. San Pedro Julián Aymar, un santo del siglo XIX de Francia, decía: estoy cansado de los que dicen prefiero un buen protestante a un mal católico. Y bien, son falsos, es una falsa afirmación, totalmente equivocada. Un católico pecador todavía es hijo de la iglesia. Es un pobre pecador, es como un carro con llantas ponchadas, pero está en el camino, todavía no ha caído el barranco. Pero cuando se hace hereje protestante está en el barranco 200 metros abajo. Es el problema. Entonces, el mayor pecado que puede hacer un católico es perder la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos une a Dios. Aunque perdamos la gracia y la caridad del Espíritu Santo, teniendo la fe, vamos al quirófano de Dios, que es el confesionario. Y al confesarse se recupera la caridad, la gracia, el Espíritu Santo, y uno resucita. Entonces, el primer bien de la fe sí que es, la fe nos une con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿los protestantes tienen fe divina católica o tienen fe humana? Fe humana. Seleccionan, eso lo acepto, aquello lo rechazo. Esto no es tener fe.
La fe es creer todo lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo, y Dios no se equivoca y no se engaña. Segundo bien que nos alcanza la fe, por la fe se empieza en nosotros la vida eterna. Pues la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios y vivir con Él. Dice el Señor, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que mandaste a Jesucristo. San Juan 17:3. Entonces, por la fe verdadera se empieza la vida eterna. Lo que creemos, un día si perseveramos, lo veremos cara a cara en el cielo, vamos a disfrutarlo. Entonces, por la fe, segundo bien, empieza incoa la vida eterna, pues la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios. El Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este conocimiento de Dios empieza aquí por la fe, pero logra su plenitud en la otra vida, en la que le conoceremos como Él es. Por ello se afirma en Hebreos 11:1, la fe es fundamento de lo que se espera. Por tanto, nadie puede llegar a la bienaventuranza, que consiste en el conocimiento de Dios, si primero no lo conoce por la fe. De ahí la importancia de predicar la fe, queridos hermanos, a los que no la tienen, y también de defenderla contra los que quieren falsificarla. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. San Juan 20:29. Entonces, por la fe, segundo bien, empieza la vida eterna en nosotros. Lo que creemos, bien, vamos un día verlo, disfrutarlo, si Dios quiere, si perseveramos en gracia y en caridad. Ahora, otra vez, los que falsifican la fe, bien, hacen un pecado realmente sumamente grave. No hay pecado mayor que el pecado de falsificar la fe. Por eso, durante siglos y siglos, bien, todos los santos, los papas, doctores de la Iglesia, fueron muy duros con los herejes. ¿Por qué? Porque la herejía es la corrupción de la fe, la falsificación de la fe. Un vaso de leche, por ejemplo, con 1 gramo de veneno, sabe leche, parece leche, huele leche, tiene olor, color, sabor de leche, pero es leche tóxica, venenosa, no sirve. Esa es la fe falsificada. Santo Tomás de Aquino dice, los herejes, es decir, los que siguen sus opiniones y no siguen la fe de la Iglesia, son como los que fabrican falsas monedas. Los que fabrican falsas monedas son malhechores. ¿Por qué? Porque causan daño a la gente. Por ejemplo, una persona que trabajó todo el mes, va al súper a comprar la comida de su familia, y bien, cuando da sus billetes, dice, ay señor, disculpe, pero tus billetes son falsos, no vale nada. No puede sacar ni un pan de la tienda. ¿Por qué? Porque tiene falsos billetes. Esto es lo que pasa con los que falsifican la fe. Nuestro Señor Jesucristo dice, en el capítulo 7:15 de San Mateo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo dice, aléjense, obradores de iniquidad, de injusticia, no os conozco. Entonces, cuidado, es algo grave. Hoy por desgracia, hay una decaída de nuestra fe católica. Son millones y millones los católicos que han perdido la fe y piensan ser cristianos, ser evangélicos, seguir a Cristo. Yo acepté a Cristo, pero no preguntan si Cristo los aceptó a ellos. Ellos pueden haber aceptado a Cristo, pero ¿Cristo los acepta a ellos? No, porque falsifican la fe. Cristo dijo, el que no cree será condenado. Ellos ya no creen lo que la Iglesia fundada por Cristo, encargada por Cristo, nos encargó de enseñar. ¿De quién debemos recibir la fe? ¿De cualquier predicador de Biblia falsificada? No. ¿De quién? De la Iglesia católica. Si usted toma el Catecismo Mayor de San Pío X, en la primera lección dice, ¿de quién debemos recibir la fe? Y bien dice, debemos recibir la fe de la Iglesia católica, de la Santa Iglesia Católica que Cristo mismo ha fundado. Cuidado. Por eso cuando vienen a tu puerta, a tocar la puerta, compartir palabra de Dios, a explicar de Biblia, no, señores,
ni recibirlos ni saludarlos, dice San Juan, segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina, esta fe verdadera, ni recibirlo ni saludarlo, dice. El que lo recibe, lo saluda, participa de sus malas acciones. Cuidado, no sean ingenuos. Yo por cortesía los recibo. ¿Cómo voy a rechazar a alguien que me habla de Dios? Sí, pero si Dios no lo mandó. Y si el diablo te presenta hablarte de Dios para decir que otras mentiras, cuidado. Entonces, cuando tocan a su puerta, no diga no tengo tiempo, no diga estoy ocupada, diga soy católico o católica, déjame en paz. Y lástima que se vaya a predicar mentiras, palabra humana disfrazada de palabra de Dios. Entonces, el más grande pecado que puede hacer un católico es perder la fe divina y católica. Es gravísimo esto. Y son millones, por desgracia, hoy nuestros pobres católicos abandonados. No conocen su fe. ¿Y por qué no conocen su fe? Porque no conocen su catecismo. Un catecismo básico, completo, católico, te da el conocimiento real. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Una, no hay dos, no puede ser tres. Una santa católica apostólica y punto. Una iglesia que no tiene 2000 años, bien no es la de Cristo. Y esto de venir Biblia y aleluya, bien es falso. La Biblia falsificada, queridos hermanos, la Biblia falsificada, mal traducida, mal explicada, mal aplicada, mal interpretada, no es palabra de Dios. Es un anzuelo para destruir. Entonces hemos dicho, hay dos bienes de la fe, dos primeros bienes. Por la fe el alma se une a Dios y por la fe empieza en nosotros la vida eterna. Lo que creemos vamos a disfrutarlo un día si perseveramos. Tercer bien de la fe dirige la vida presente. La fe dirige la vida presente, muy importante. La fe dirige la vida presente. Para que el hombre viva bien, ha de tener los conocimientos necesarios para vivir bien, correctamente, cristianamente. Y si se viera forzado a adquirirlos todos por medios del estudio, o no lograría o solo tras largo tiempo. Pero la fe enseña todo lo necesario para vivir bien, que hay un solo Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que recompensa a los buenos, castiga a los malos. Que hay otra vida. Los buenos irán a la vida eterna, los malos al suplicio eterno, al infierno eterno. Que Dios juzgará nuestras acciones. Que Dios juzgará nuestras acciones. Por una palabra ociosa, darán cuentas. Todo un niño católico formado en estas cosas básicas tiene freno. Es como sobre un puente, está caminando, pero hay protección de los lados, no va a caer. Hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios castiga a los malos, entonces hacer mal tiene consecuencias actuales y eternas. Premia a los buenos, el hecho de dar un vaso de agua fresca tiene su recompensa. Y también existe otra vida. Ahora una persona puede decir, pero yo no creo en otra vida. ¿Crees? No crees, nada cambia. ¿Crees? No crees, nada cambia. Las cosas son lo que son. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que existe realmente. Si yo digo, ese es un libro, y es libro, papel, pues es verdad. Si digo, es una manzana, no es verdad. Yo puedo decir que el sol no existe. Puedo decir, el sol no existe, ok. ¿Y qué cambia? ¿Mi palabra aniquila el sol? No, el sol sigue calentando. Cuidado, hay mucha gente hoy relativista, con ideas raras, personales. Yo no creo. Creas, no creas, Señor, nada cambia. Si lo que dices es verdad, real, sí es verdad. Si es falso, es falso. Lo que usted opina no vale nada. Un diabético dice, yo sigo comiendo chocolate porque me gusta. No creo lo que dice el doctor. No creo lo que dice el doctor, no hay problema. Pero veremos qué pasa después de un tiempo de comer chocolate. Entonces, la fe nos dice que hay un solo Dios, premia los buenos, castiga a los malos, hay otra vida, cielo,
infierno. El purgatorio es por un tiempo. Los que han pecado, se han convertido, pasan a un lugar de purificación, después suben al cielo. Todo lo cual nos estimula a practicar el bien y evitar el mal. Cuando una persona sabe que hay infierno y que hay cielo, y que por un solo pecado mortal puede caer en el infierno eterno, dice, ay Dios mío, cuidado, no puedo arriesgarme. Mi justo vive de la fe, dice Habacuc profeta 2:4. Es evidente, ningún filósofo antes de la venida de Cristo, aún con todo su esfuerzo, pudo saber cerca de Dios y de las cosas necesarias para la vida eterna, lo que después de Cristo sabe cualquier viejecilla por medio de la fe. Una abuela de 90 años que no sabe ni leer ni escribir, sabe más que los grandes filósofos del paganismo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Un ancianito cristiano, un niño católico de 7, 8 años, sabe más que Aristóteles, Platón y Sócrates acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios ya nos da el plato servido. Sí, por eso Cristo dice, vayan y prediquen y enseñen todo cuanto os he dicho, ni más y ni menos. Por eso la más grande caridad que puede hacer un cristiano es preocuparse de la salvación del prójimo, es ayudarlo para que conozca la fe, darle un librito, un catecismo, un evangelio, instruirlo si uno sabe, llevarlo a la iglesia, al catecismo, a un retiro, todo esto ayuda. Cuarto bien de la fe. Con la fe venceremos también las tentaciones. Con la fe venceremos las tentaciones. Los santos por medio de la fe vencieron reinos. Hebreos 11:33. Esto está claro. Toda tentación procede del diablo, del mundo de la carne. Del diablo, el diablo nos tienta para que uno desobedezca a Dios y no se someta a Él. Entonces el diablo nos tienta para desobedecer a Dios y no someternos a Él. Pues por la fe conocemos que Él es Señor de todos y que por tanto hay que obedecerle. Entonces cuando el diablo nos tienta, nos impulsa a la tentación, bien sabemos que Dios es Dios, de Él venimos, a Él vamos, es el Señor, por lo tanto yo tengo que obedecer al Señor. Queridos hermanos, Dios nos hizo con pulmones, ¿sí? Tenemos que respirar oxígeno. Y yo no puedo taparme los narices media hora, puedo hacerlo, pero muero, ¿sí? Y bien, yo debo obedecer la ley que Dios puso. Y esta ley que Dios puso en naturaleza y está grabada en mi corazón y enseñada por la iglesia mediante los mandamientos, hacerle bien, evitar el mal. Entonces cuando el diablo me impulsa de hacer el mal, yo digo, pero espere, ¿a quién voy a obedecer? ¿A mi Padre Celestial que quiere mi bien o a un mentiroso desgraciado que quiere llevarme consigo al infierno? Entonces cuando uno tiene fe, bien, resiste la tentación. Resiste la tentación. Por ejemplo, un hombre, por desgracia, se enamora de una mujer que no es la suya y él casado por la iglesia, bien, el diablo le impulsa a destruir su familia. Y este hombre que tiene fe, ok, después voy al infierno eternamente, ser esclavo de Satanás, no vale la pena. Voy a ofender a Dios, no vale la pena. Entonces la fe nos enseña a resistir las tentaciones del diablo. San Pedro en su primera carta 5:8 dice, vuestro enemigo el diablo rodea buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Resistirle firmes en la fe. Un consejo a todos, cuando tienen ganas de hacer algo malo, hagan el contrario. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice en otro lugar el apóstol. Hacer el contrario. Va alrededor buscando quien devorar, resistidle firmes en la fe. No ceder nada. No ceder nada. Sea lo que sea la tentación. No se discute con la tentación. Si el demonio ve que uno discute con la tentación, no nos dejará en paz. Cuando de todo corazón decimos no al mal, bien, por envidia nos dejará en paz, porque no quiere que ganemos méritos.
Cada vez que hacemos el contrario de la tentación, ganamos méritos del cielo. Dios nos bendice. Los ángeles nos aplauden. Entonces el demonio por envidia nos dejará en paz. No discutir. Resisted firmes en la fe. El mundo, ¿qué es el mundo? El mundo no es el cosmos, cuidado. El mundo es el conjunto de la gente que no practica el evangelio, ¿sí? No practica la fe. El mundo tienta o incitando con la prosperidad o amedrentando con las dificultades. Entonces el mundo nos tienta con los bienes de este mundo. O nos da miedo al que dirán. No tenemos miedo. Si yo sé que lo que estoy haciendo es correcto, no me importa lo que dirán 4 pobres pecadores. El mundo nos tienta incitando con la prosperidad, los bienes del mundo, la avaricia, el robo, el fraude, la mentira, la usura, todas esas cosas. Eso es grave. Un cristiano no debe dejarse capturar por esas cosas. O nos da miedo por las dificultades. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Dios Todopoderoso hecho hombre. ¡Qué maravilla! Si Cristo está con nosotros, ¿quién puede vencernos? Nada, nadie. Santo Tomás sigue diciendo, vencemos el mundo por medio de la fe, que nos hace creer en otra vida mejor que esta. Vencemos el mundo por medio de la fe, que nos hace creer una mejor vida que esta. Queridos hermanos, hoy cuántos miles y miles de pobres personas están hundidos con las deudas monstruosas de interés de usura, de 30, 40, 50, 230, 50% al año. Es una catástrofe esto. Pero estos usureros y estos banqueros y esta gente que quita los bienes ajenos son necios, porque Dios les pedirá cuenta. En lugar de ayudar al prójimo, lo despojan. Una pobre familia que no pudo pagar 2, 3 mensualidades, la casa que debe todavía en parte, después de haber pagado 10, 15 años, que le quitan su casa. No es justo, no es cristiano. Ese es el mundo. Mire lo que dice Santo Tomás. Por medio de la fe, que nos hace creer en otra vida mejor que esta, vencemos el mundo. Por ello despreciamos la prosperidad de este mundo y no tenemos miedo a las dificultades. La victoria que vence el mundo es nuestra fe. Primera San Juan 5:4. Además nos enseña a creer en males mayores, los del infierno. Así que, hermanos, el cristiano tiene un poderoso freno en el camino del mal. ¿Saben cuál es? El miedo del infierno eterno. Un día el rey Felipe II de España, el católico, fue a ver a unos padres de Santo Ignacio. Dijo, padre, escuché que tenían una hierba, algo, un secreto para no pecar y no ir al infierno. ¿Qué es este secreto que tienen? Sí, lo tenemos. ¿Qué es? Es el miedo al infierno. El miedo a perdernos y bien nos frena el camino del pecado. Por eso, queridos hermanos, cuando la tentación nos ataca, tenemos que avivar nuestra fe. No podemos arriesgar nuestra salvación eterna por unas cositas de este mundo. Cuidado, Dios nos juzgará y a Dios, ¿quién puede engañar? ¿Alguien puede engañar a Dios? Es imposible. Dios es omnipresente, testigo de nuestra vida. Entonces aquí dice Santo Tomás algo muy, muy hermoso. Vencemos al mundo por medio de la fe, que nos hace creer que hay otra vida, mucho mejor que esta, y hay una desgracia a evitar, que es el infierno eterno. El tercer enemigo que tenemos es la carne. Finalmente tienta la carne empujándonos a los goces momentáneos de la vida presente, lo que llamamos la concupiscencia, esta inclinación al pecado. Pero la fe muestra que si los buscamos desordenadamente, perdemos los gozos eternos. Embrazando siempre el escudo de la fe, dice San Pablo, Efesios 6:16. Entonces la carne nos impulsa a gozar de los bienes de este mundo. Bien, ¿y qué nos dice la fe? Bien, tenemos bienes mejores.
tenemos bienes mejores que son el gozo, la dicha, la felicidad del paraíso. La carne es verdad que disfruta de las cosas del mundo, que son don de Dios, de hecho. ¿Y el pecado de dónde viene? El pecado viene del hecho del mal uso de las criaturas. Entonces la inteligencia del cristiano es su fe. Dicen, bien, lo que está permitido lo uso y disfruto con acción de gracias, y lo que está prohibido yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque un solo pecado mortal puede llevarnos al infierno eterno. Entonces tenemos, la fe tiene 4 bienes. ¿Cuáles son? Primero, la fe nos une nuestra alma a Dios. Segundo, con la fe empieza la vida eterna en nosotros. Tercero, dirige, guía la vida presente. Y cuarto, la fe nos hace vencer las tentaciones para no desviarnos del camino eterno. Es algo realmente extraordinario. Y precisamente porque la fe hoy ya no dirige la vida presente, andamos como andamos. Porque la fe ya no dirige la vida presente, andamos como andamos. ¿Cuántas familias divorciadas? ¿Y por qué? Se querían como locos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y bien, debido a que apagaron su fe, y bien las tentaciones los han vencido y los han hecho desgraciados. El pecado es muy dulce al momento, pero después es muy amargo. Mientras más la fe se cultiva, más el amor de Dios crece. De ahí, queridos hermanos, la importancia de incrementar la fe, aumentar la fe. Como decían los apóstoles del Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y cómo vamos a aumentar nuestra fe? Primero con la oración. Con la oración. Leer, rezar cada día el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. No hay mejor oración que la del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque es una oración divina. Es Cristo mismo que nos ha enseñado esta oración. Cuando rezan, digan, Padre Nuestro, no dice Padre mío. Padre Nuestro, esto nos hace todos hermanos. Esta oración del Padre Nuestro está explicada en este catecismo del Papa San Pío X, algo muy, muy hermoso, ¿sí? Entonces, oración de fe, oración hecha bien, con atención, con devoción, primero. Segundo, conocer la doctrina. Tener una buena Biblia con explicaciones sanas, no de esos racionalistas que ponen todo en duda. Cualquier libro, queridos hermanos, que usted lee, que pone en duda la fe que usted recibe de su padre, abuelo, no tocarlo. Cualquier libro que toma, si contradice lo que usted ha aprendido de chico o chica, es bien no tocar ese libro. Un día un libro de Erasmo cayó en la mano de Santo Ignacio de Loyola, leyó 2 páginas y dijo, basta, esto no huele católico. Erasmo era un sacerdote liberal de los que han preparado la catástrofe luterana, ¿no? Criticaba todo lo que había en la iglesia, los monjes, los monasterios, la vida monástica, se burlaba de todo, un tonto de primero. Y después, cuando Lutero vino, Lutero calentó, dio nacimiento al protestantismo, pero eran estos pobres sacerdotes malos, liberales, que habían preparado. Entonces apenas leo 2 o 3 páginas, dice, esto no huele católico, déjalo. Cualquier libro que pone en duda la fe que usted recibe de su padre, abuelo, catequista, padre Odorico, de estos santos sacerdotes del pasado, bien, ellos están en lo correcto, no cualquiera que dice. Entonces la fe tenemos que aumentarla mediante la buena lectura, un verdadero catecismo, una verdadera Biblia, y sobre todo la fe masticada. ¿Dónde está? En la vida de los santos, las obras de los santos. Por ejemplo, si usted quiere conocer una vida cristiana, cómo vivir cristianamente las virtudes cristianas, la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Una maravilla, consejos extraordinarios. Y también leer la vida de los santos. ¿Por qué la vida de los santos? Porque los santos son los campeones, los que realmente pusieron en aplicación, en práctica,
el santo evangelio. Eso también es muy importante. Entonces, queridos hermanos, la fe no cambia. Otra, digamos que sea como aparte, conclusión final. La fe no cambia, la moral no cambia, Dios no cambia. En Dios no hay cambio ni sombra de cambio, ni mudanza. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios no cambia. Dios no está sometido al tiempo. A veces nos dicen, sí, pero estamos en el siglo XXI. Bueno, aunque estamos en 51, ¿cuál es tu problema? ¿Acaso un día los hombres ya van a dejar de respirar oxígeno? ¿De dormir, comer? No. Hay cosas que no cambian. El bien no cambia, el mal no cambia. Y hoy han confundido el progreso, digamos, científico de las ciencias que debemos a la Iglesia Católica, de hecho, que hizo las universidades, etcétera. Bien confunden ese progreso científico con el progreso moral. El progreso moral estamos fundiéndonos en el paganismo más terrible. Sí, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Los dogmas de la fe tampoco cambian. ¿Qué es un dogma de fe? Es una verdad revelada por Dios que la Iglesia dice, esto es lo que tienes que creer, porque esto es lo que Dios nos ha revelado. Por desgracia, el protestantismo ha falsificado totalmente nuestra fe. Lo hizo de la fe algo subjetivo. Yo siento, yo creo, yo opino. No, eso no vale. El protestantismo es una falsa fe, una fe humana. Y hoy prácticamente muchos católicos piensan que es igual, que es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros tenemos la fe divina y católica que Cristo confía a su iglesia y los apóstoles nos han enseñado mediante la iglesia hace 2000 años. Lutero, por desgracia, es el padre de todas las sectas actuales. Concluyo con una invocación a la Virgen. En las litanías de la Virgen María decimos, Virgen fiel, ruega por nosotros. Bien, la fidelidad, queridos hermanos, es la observancia de la fe prometida. Supone constancia, firmeza, perseverancia en el cumplimiento de lo que se ofreció. Exige desinterés, lealtad, exactitud, esmero en la ejecución de las cosas. Es la adhesión cumplida a la persona amada. Es fiel, según varios pasajes del Evangelio, el que cree en la palabra de Dios y en la divina misión de Jesucristo. Y decía Jesús a Santo Tomás, no seas incrédulo sino fiel. Es fiel el que cumple exactamente con todos sus deberes y con todas las promesas que hizo a Dios en su bautismo, en su matrimonio. Es fiel a una causa el que se sacrifica en su defensa. Símbolos de la fidelidad son dos manos que se estrechan y también el perro y la paloma. Bien, seamos perros fieles del Señor, porque nuestro Señor dice, ven, servidor bueno y fiel. En poco has sido fiel, bien, yo te daré mucho. Que la Virgen fiel, Nuestra Señora, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.